Bueno, lo que viene ahorita es algo que venimos trabajando ya, bueno, hace muchos años, tratando de hacer registros, de confeccionar estos registros, porque en mi diario caminar de dar capacitaciones en el PAE, sentía un poco la preocupación que tenían las colegas, porque aprendían qué es el PAE todo, pero decían, pero ¿cómo lo aplico? No tengo nada para aplicar, para plasmar lo que he aprendido. Entonces yo dije, entonces tengo que hacer registros. Registros como propuestas para que los colegas lo revisen, lo vean y si les gusta, lo aplican. Porque como les decía, ya estamos en la etapa de aplicación ahorita. Hemos avanzado ya y estamos ya en una etapa en donde tenemos que aplicar lo que ya hemos aprendido. ¿No es cierto? Porque a veces más fácil es de un inicio de lo que ya hay, mejorarlo y perfeccionarlo. ¿No es cierto? De eso se trata. Yo sé que de repente algunos registros a ustedes les va a gustar, pero de repente van a decir, pero ahí le falta esto, le falta. Pero perfecto, a lo que ya está, ahí le complementan, lo agregan, lo perfeccionan. Porque estos son solamente propuestas. Estos registros han sido confeccionados con el SOAPIE, que es lo único que en el Ministerio de Salud lo tenemos aprobado desde el año 2001, el SOAPIE. Pero es un SOAPIE formatizado. No es un SOAPIE narrativo que hemos venido haciendo ya durante estos años, ¿se acuerdan? Esto es un SOAPIE formatizado que fácilmente también pasa a la informatización, porque se puede hacer en las computadoras, poner un check, nada más. Y más adelante, y al sueño que todos queremos llegar, es a la informatización digitalizada, ¿ya? En la que ustedes pueden poner un dato. Por ejemplo, hay una colega que iba a venir de Huaraz, pero no llegó. Tuvimos la oportunidad de hacer una investigación en la Universidad de Huaraz, sobre implementación de un software, ¿no? En la que las colegas tenían un presupuesto y dijeron, vamos a hacer un software. Contrataron ingenieros, me invitaron a mí como asesora del proyecto y se hizo un software excelente, un software donde las colegas de mi libro, del servicio del registro de medicina general, pasaron todos los datos al software, todos los datos que estaban ahí. Y entonces cuando la enfermera ponía edema, por ejemplo, escribía edema, presionaba un botón, salía el no, presionaba el otro botón, salía el ni. O sea, ya estaba el registro para medicina nada más. Eso me pareció excelente, entonces yo, como estaba postulando en ese momento al Colegio de Enfermeras, le dije que ellas iban a hacer el piloto a nivel nacional. Y yo dije, voy a ganar porque tenía muchos seguidores, pero no sé qué pasó. Después se voltearon, pues. Pero esta vez dice, sí, ahora sí no me voy a voltear. Bueno, tenemos todavía de repente, estamos pensando si volvemos a postular. Lo tenemos que pensar. Porque no queremos volvernos a chocar con la misma, para no cantar la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Bueno, pero eso iba a ser uno de los aspectos que queríamos trabajar para hacer convenio con el Ministerio de Salud y el Ministerio pueda invertir en softwares para todos los hospitales. Porque ¿cómo van a invertir para los médicos? ¿Acaso en nosotros no pueden invertir? Porque los médicos todos tienen digitalizado su registro. Pues no, vale, como quien dice, vale la pena soñar y lo que nosotros estamos visionando, es una visión, ¿no? Ustedes saben que en el planeamiento estratégico hay que visionar, pero hay que tener claro cuál es nuestra misión. Si tú quieres esa visión, todo lo que tú haces tiene que ser para que llegues a ese sueño, a esa visión. Que no es de repente a 3 años, 4 años, pero todo lo que hacemos y estos registros ya nos está llevando hacia eso, ¿no? O sea, estamos caminando hacia lo que queremos en algún momento lograr. Entonces, ¿cuál es el impacto? El impacto va a ser que las enfermeras en el menor tiempo posible van a poder registrar más datos y van a poder registrar más actividades. Porque anteriormente, cuando no había nada escrito, las enfermeras no tenían tiempo pues, para escribir tanto. Ustedes han visto la cantidad de actividades que hay y que de repente muchas veces queda invisible porque no escribimos, no hay tiempo para escribir. Entonces, estos formatos ya están ahí para poner un check nada más. Es mucho más fácil y más práctico. Entonces, en el menor tiempo posible, el enfermero puede poner más datos en su valoración y más datos en sus intervenciones. Y pueda evidenciarse el trabajo que hacemos. Y no solamente la evidencia del trabajo, sino que la continuidad,
la garantía de que cuando estoy escribiendo algo ahí voy a continuar el tratamiento, voy a explorar más cosas y eso, lo más importante, nuestros sujetos de atención. Entonces, el registro que realiza la enfermera de la evolución del cliente en forma secuencial de los hechos esenciales que ocurren al paciente las 24 horas del día e incluye disposiciones tomadas por la enfermera y las respuestas humanas del paciente. En el Perú fue aprobado en el MINSA en el año 2001 y considerado indicador de calidad en gestión de enfermería. Es considerado un indicador de calidad. Pero necesitamos actualizar muchos documentos normativos. Esa es responsabilidad del Colegio de Enfermeros, porque ese documento del año 2001 ya es obsoleto, pero es lo único que tenemos, no tenemos otra cosa, porque ya el colegio debió actualizar eso con lo último, pero nadie se preocupa por eso. Ahora peor que todos estamos peleando, ¿no? Entonces, hay muchas cosas y eso les digo a ustedes porque son líderes, hay muchas cosas que tenemos que evidenciar. Por ejemplo, las 11 correctas de administración de medicamentos es una pena, pero ni el MINSA ni de salud lo tienen actualizado en sus normas. Y sigue evidenciándose como 5 correctas. Y entonces nunca nos van a considerar más recurso humano porque no está escrito en ninguna norma que son 11. ¿Se dan cuenta? Solamente hay 5. Entonces, la enfermera va a administrar 30 inyectables. Hay que multiplicarlo por 5 pasos. A ver, ¿qué tiempo va a necesitar? Pero si dice 11, ¿va a haber más enfermero o no? Ese es un gran error que el colegio no está velando por su objetivo, de repente misión y visión que el colegio tiene, es velar por el ejercicio profesional. Se está volviendo, bueno, qué pena. No, ahora ya está cerrado, así que está clausurado el colegio. Pero bueno, hay que pensar que nosotros también tenemos que hacer algo en los lugares donde estemos para mejorar el sistema, para mejorar qué hacemos. ¿Por qué? Por ejemplo, había una exposición de una doctora que estaba exponiendo sobre las reacciones adversas de fármacos y era una doctora. Entonces ella dijo, como ustedes saben, los enfermeros hacen 5 correctas. Entonces yo me paré y así cada uno de ustedes lo tiene que hacer. Un momento, doctor, y había un público de puro médicos, farmacéuticos, de todas las profesiones, ¿no? Estaba lleno un auditorio. Me paré y le digo, doctora, disculpe, pero hay un error ahí, porque no son 5, son 11, ¿no? Le dije de frente. Y una colega así me peñisca, no digas que son 5, porque a veces, no digas que son 11, porque ni las 5 lo hacemos bien. Entonces yo dije, ¿con quién hablo? ¿Con ella o con la doctora que estaba reclamando? Entonces, miren, ¿qué pasa? Que no lo hacemos es desconocimiento muchas veces. A nosotros nos conviene que se evidencie que son 11, pero yo le entiendo a la colega que su preocupación era que de repente nos van a dar más trabajo. ¿Ves? O sea, que nos van a dar más correctas. Cuando esas correctas nosotros lo hacemos. ¿Lo hacemos, sí o no? Por ejemplo, le preguntas al paciente si es alérgico o no. ¿Le preguntas o no? Le preguntas si qué otros medicamentos está consumiendo. ¿Le preguntas o no? Le preguntas que si le educas, lo registras, ¿no? O sea, haces varias en que está dentro de las 11. Y lo que siempre nos hemos olvidado en poner en las correctas es la preparación psicológica, que no está dentro de las correctas. Por eso ahora son 11 correctas. Lo hacemos. Es tiempo. Por eso le digo, estamos en la lucha de dotación de recursos humanos suficiente, pero no hacemos los tiempos y movimientos que debe de hacer para cada especialidad. Por eso mi propuesta es, mi propuesta de campaña voy a poner. Sincerar la dotación de recursos humanos por cada hospital, con un procedimiento sencillo que yo tengo, lo llevé a Bolivia, me invitaron a Bolivia para ese tema. Una dotación considerando 4 funciones básicas: gestión, asistencial, investigación y docencia. Porque nosotros el error grande que hemos cometido es que siempre hacemos el cálculo solo en lo asistencial. Entonces, haces gestión, haces docencia, haces PAE, pero no tienes horas programadas. Entonces, siempre nos va a faltar recurso humano porque no lo estamos calculando.
¿no? Entonces tenemos que hacer el cálculo. Fui asesora en 2 clínicas para que les den recurso humano con ese modelo, y les dieron enfermeras. Entonces eso yo quería plasmarlo a nivel nacional. Pero ustedes tienen la culpa, pues no han votado por mí. Bueno, entonces, en los últimos años se ha venido trabajando con registros a pie narrativo, que en realidad por la falta de tiempo, las enfermeras, en la parte de intervención de enfermería solo consignan las indicaciones farmacológicas. En ese contexto necesitamos avanzar y trabajar con registros formatizados. Aplicación del PAE por especialidades. Para brindar los cuidados de enfermería es muy importante la implementación de la metodología científica PAE en el ejercicio profesional, enfocando la especialidad. Ahí es donde viene, son 13 dominios, pero los 13 dominios no tengo por qué querer aplicarlo a todas las especialidades, porque mi enfoque tiene que ser de especificidad, no de generalidad. Porque alguien por ahí me dijo, podemos hacer un registro único para todas, imagínate, un registro. Entonces ya tengo que hacer registros centrados a la especialidad, especificando qué dominios, qué clases y qué etiquetas entran. Y entonces no nos asustemos, porque si hay 252 diagnósticos, no son para todas las especialidades. Si tú trabajas en UCI, será para ti 20. Si tú trabajas en emergencia, 20. Y solamente haces 20, le encuentras su NOC y su NIC, y se acabó, y está tu registro completo. Nada más. Eso es un registro aplicado a la especialidad. Entonces ahora les voy a enseñar cómo yo he hecho esos registros, y que todos estos meses socializar con mi equipo de la Junta Directiva, para que tengan todos, y ahora ya todos están metidos en el tema, comprometidos con esto, porque ya les he dicho, Mary Bravo se ha multiplicado en 7, 8 personas más. ¿Por qué? Porque yo no me voy a poder ir a todas las regiones, porque me van a botar de mi casa. Entonces solamente, y de mi trabajo también. Entonces a una región se tiene que ir cada una de ellas, porque tiene que reforzar este tema, ¿no? Entonces, quieran o no, han estado ahí estudiando todos los días en sus registros, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque todos nosotros, el equipo está muy comprometido con enfermería, y justamente este sueño que nosotros hemos creado, esta asociación, es porque cada uno de ellas ha puesto, como quien dice, su corazón, su tiempo y todo para que se pueda lograr este sueño. Porque esto era el sueño de la campaña, porque queríamos hacerlo a nivel nacional, ¿no? Cuando proponíamos. Pero nosotros decíamos, si no se puede con el colegio, hay otras puertas que se pueden abrir para lograr ese objetivo que queremos, ¿no es cierto? Y entonces, acá vamos a socializar con ustedes un registro. La valoración de enfermería con enfoque de especialidad. Una especialidad viene a ser los estudios cursados por un graduado o licenciado en enfermería en su periodo de posgrado, que le dotan de un conjunto de conocimientos especializados relativos a un área específica del cuerpo humano, a técnicas quirúrgicas específicas o a un método diagnóstico determinado. En nuestro país tenemos muchas especialidades que se brindan según el nivel de atención. ¿Qué quiere decir? Si tenemos enfermeras especialistas, no podemos seguir trabajando como enfermeras que no tienen especialidad, porque ahorita yo podría decir que el 80% de enfermeras están haciendo especialidad, ¿sí o no? Entonces nuestra calidad tiene que mejorar, nuestros registros tienen que evidenciar esa calidad. ¿Por qué? Porque el registro ya tiene que estar, una enfermera que ha hecho especialidad y no hace PAE, que vuelva a estudiar la especialidad. Porque lo más importante que tienes que especializarte es en lo tuyo, en lo tuyo. Entonces, por ejemplo, acá había una universidad, la Universidad Wiener tenía un curso que se llamaba Marco Teórico en las Especialidades, y ese curso yo enseñaba en la Universidad Wiener, pero entró alguien que metió en cólera y desapareció el curso. ¿Para qué? Para que Mary Bravo no enseñe ahí. ¿Verdad? Hay cosas que suceden así, ¿eh? Hay cosas que suceden así. Pero bueno, pero eso es una pena, porque le dañaron a la especialidad de la universidad, porque ahora ellos me invitan para dar las charlas, cada docente me invita, porque en ese curso, ahora sí, porque no hay ya, pues ese curso ha desaparecido. Entonces la especialidad, las docentes se preocupan porque como ellos no manejan mucho el tema, quieren especializar a las colegas que están haciendo centro quirúrgico, quieren que se especialicen, entonces me invitan a mí ya, aparte, individual. Pero se puede, lo ideal sería que cada especialidad tenga un cursito netamente de eso, para que se entre a la enfermera de centro quirúrgico con el método científico, ¿no? Entonces eso sería lo ideal. Pero bueno,
Así, y yo recomiendo siempre, toda enfermera que es especialista tiene que ser experta en el PAE en su especialidad. Ese es lo recomendable, lo ideal. Entonces, la valoración, que es la primera etapa del PAE, debe realizarse en primer lugar con un modelo propio, y en los últimos años, gracias a la NANDA Internacional, tenemos varios modelos que son, por ejemplo, patrones funcionales, respuestas humanas, dominios, modelo actual que la NANDA Internacional viene utilizando en el contexto de la estandarización a nivel nacional y mundial. Debemos trabajar con este modelo para lograr la tan ansiada unificación de criterios. Justamente esta asociación tiene ese objetivo, unificar. Pero también debo decirles que hay de todo. Por ejemplo, ahorita han creado otra asociación similar a la mía. Pese que hablé con la persona y le dije, ¿para qué van a hacer otra si hay? Más bien unámonos y trabajar. No, lo vamos a hacer y punto. Bueno. Y lo malo es que esa asociación tiene enfoques diferentes a la que le habla. O sea, ¿qué va a haber? Confusiones. La gente va a decir, ¿cuál la aplicamos? De acá, ¿qué cosa, qué hacemos? Entonces, eso se llama dividir enfermería. Eso se llama perjudicar a las colegas. Muchas de ustedes saben que yo vengo trabajando en este tema hace son como 15 años. Tengo la experiencia vivida y el camino. Pero los que están integrando esa asociación son gente nueva, que no han trabajado mucho en este tema. Entonces dicen ya, por tener ya 1 año, 2 años de egresados de una universidad, dicen que ya son expertos. Entonces esto es dañino para ellos. Yo les comunico porque van a escuchar. Eso van a escuchar. Ya saben también algunos de acá que hay esa asociación, ¿sí o no? ¿Ya ves? Y están hablando de otros modelos, de otros enfoques, o sea, patrones, ¿no? Ya ves, están hablando de patrones. Ejemplo. Por ejemplo, si por ejemplo uno de los diagnósticos que hemos elegido para la especialidad de emergencia es déficit de volumen de líquidos, ¿qué datos deben estar colocados en el formato que me permita identificar el dato alterado y por consiguiente el diagnóstico? Cada diagnóstico tiene sus características definidoras, que en otras palabras son los signos y los síntomas, ¿no? Por ejemplo, si mi diagnóstico es déficit de volumen de líquidos, uno de los diagnósticos que he elegido para emergencia, en el formato de valoración debe estar piel y mucosa oral secas, sed intensa. ¿Para qué? Para que cuando yo lo ubico, lo pongo un check y automáticamente me lleva al diagnóstico que ya está escrito en el formato, el déficit de volumen de líquido. Entonces ya, valoración y diagnóstico inmediatamente. ¿Comprenden? Algo así. Esa es la metodología. Entonces, no avanza. Allá. Acá tenemos un registro para el servicio de emergencias pediátricas. En realidad lo ideal sería aplicar todos los dominios, en todas las especialidades, pero si nos situamos en un contexto donde lo que más falta a los enfermeros es tiempo, es importante enfocarnos a la especialidad con especificidad, identificando solo los diagnósticos más comunes que se utilizan día a día en la especialidad. Por ejemplo, en emergencias pediátricas, de los 13 dominios, no se utilizan los 13, solamente el dominio 2, nutrición, y también hay que identificar qué clases, porque no entran todas las clases. En el dominio 3, eliminación, entra, pero no todas las clases. En el dominio 4, actividad de reposo, entra, pero no todas las clases. En el dominio 5, percepción y cognición, no entran todas las clases, entra. No entra ni el 6, ni el 7, ni el 8, porque no son específicos para esa especialidad. Dominio 9, afrontamiento, entra, pero hay que identificar qué clases. Dominio 10, no entra. Entra eventualmente, pero yo solamente he puesto lo que se ve todos los días, lo que se trabaja, ¿no? Dominio 12, confort, identificar qué clases. Muy bien. Entonces acá tenemos ya el dominio 1, no entra. El dominio 2 entra, pero entran estas dos clases. Entra 2, pero estas dos clases son las que entran, ¿no es cierto? En el dominio 3, 1, 2, 3, casi los 3 entran. Esto no. El dominio 4 entra la clase 4 y la clase 5, las respuestas cardiovasculares y respiratorias y el autocuidado. En el dominio 6 entra la atención y cognición. Dominio 6 no entra, dominio 7 no entra, dominio 8 no entra, el dominio 9 entra 2 clases, respuesta postraumática y respuesta de afrontamiento. El dominio 10 no entra, el dominio 11 entra, casi todo, miren, ¿no? Porque estamos hablando de emergencias, ¿no? Y seguridad y protección es un dominio completo. Infección, lesión física, violencia, lo que no entra es peligros ambientales, ¿no? Que es más para comunidad.
procesos defensivos, termorregulación. El dominio 12 entra confort y entra solamente esa clase. Y entonces acá está, empezamos del dominio 2, la clase 4 que les decía que entran todos los diagnósticos, riesgo de nivel de glicemia inestable, ictericia neonatal, todo. En la clase 5, todo lo que está con rojo, ¿no? Riesgo de desequilibrio. Disposición no entra, es un diagnóstico de bienestar, ¿no? Déficit de volumen de líquidos, riesgo de déficit de volumen de líquidos, riesgo de desequilibrio, sí entra. En el dominio 3, entra la clase 1, función urinaria, pero no entra este diagnóstico, sino entra incontinencia urinaria funcional, retención urinaria, diarrea, incontinencia fecal. ¿Cómo se va seleccionando? ¿Qué cosa es lo que entra, no? En el dominio 4 entra casi todo, la clase 4, porque la clase 4 es respuestas cardiovasculares, ¿no? Y respiratorias. Y estamos hablando del servicio de emergencia, donde el paciente viene con dificultades respiratorias, tiene con taquicardia, viene con un infarto, ¿no? Entonces este dominio entra pero completo, entre esa clase entra completo, ¿no? Casi todos los diagnósticos, todos entran. Clase 5, autocuidados, entra el déficit de la autocuidado, baño, vestido, alimentación. Dominio 5, desatención unilateral, la clase 4, confusión aguda, riesgo de confusión aguda, confusión crónica, la habilidad emocional, deterioro de la memoria. El dominio 5, la clase 1, entran estos diagnósticos, la clase 2 entran estos diagnósticos, ansiedad, afrontamiento, ansiedad ante la muerte, negación ineficaz, temor, duelo. En el dominio 12, riesgo dominio 11, riesgo de infección, limpieza ineficaz de las vías aéreas, riesgo de aspiración, riesgo de caída, riesgo de lesión corneal, ¿no? Deterioro de la integridad tisular, riesgo de trauma, todo lo que está con rojo. Y acá ya está plasmado el registro. Ese es el registro, que ya está hecho solamente para poner un check, ¿no? Entonces acá tenemos registro de enfermería en el servicio de emergencias, el encabezamiento, que siempre es importante, historia clínica, teléfono, porque en el PAE narrativo con SOAPIE que se está haciendo y que he observado en las provincias, que todos los días ponen paciente adulto maduro, ingreso, o sea, eso ya no es bueno repetir, no es necesario, porque ya en el ingreso se está todos los datos del paciente, cuántos años tiene, si viene le han traído en silla de ruedas, si le ha traído su mamá. Y también acá pongo yo los referenciales, ¿no? Temperatura, pulso, respiración, con cuánto está ingresando, porque eso puede variar, de repente a los 15 minutos ya no está con lo mismo, ¿no? Pero con cuánto entró nos interesa, porque es como una foto que le tomamos al paciente de cómo está ingresando al servicio. Entonces acá viene con, por ejemplo acá, y se puede poner en el formato alguna escala que ustedes, de más uso de ustedes, ¿no? Por ejemplo acá le he puesto la escala de Glasgow, ¿no? Que está para poner un check nada más. Preguntas básicas. Es importante demostrar que la enfermera también, al igual que el médico, pregunta lo importante, lo que le interesa, que le va a direccionar a los diagnósticos de enfermería. Por ejemplo, hay preguntas como que dice, ¿a qué hora ingirió el último alimento? ¿Nos interesa en emergencia eso o no? Claro, porque el paciente de repente se ha caído, ha sufrido un golpe, ¿no? Nos interesa, ¿por qué? Porque hay un diagnóstico. ¿Cómo se llama? Riesgo de aspiración, ¿no? O de repente el paciente va a entrar a la sala de emergencia. Para todos nos interesa, porque hay que tener cuidados necesarios para que ese paciente no se aspire, porque si nosotros sabemos que ha consumido algún alimento, algo, puede tener riesgo de aspiración. Por ejemplo, otra pregunta importante, ¿tiene tendencia a la hemorragia? ¿Para qué? ¿Qué diagnóstico sale de ahí? Riesgo de hemorragia, ¿no? ¿Ha tenido alergia? Hay un diagnóstico que se llama riesgo de reacción alérgica, ¿no? ¿Recibe algún fármaco en especial? Bueno, esas preguntas son básicas en emergencia, porque nosotros podríamos ya incluso empezar un trabajo con diagnósticos ya que hemos establecido al ingreso nomás del paciente, riesgo de shock, riesgo de sangrado, ¿no? ¿Qué puede ser? Luego viene la parte del dolor, que es uno de los temas importantes que se maneja, que puede ser de repente, como estamos hablando de emergencias pediátricas, ¿no? Acá para poner un check en donde encontremos la expresión de acuerdo para ver la escala del dolor, ¿no? Resultado del dolor.
Y en la valoración, apuntes importantes. Es alérgico a. ¿Por qué? Porque uno de los temas importantes que la enfermera puede tener problemas legales es que le dicen, usted no preguntó si era o no alérgico. Y no solamente medicamento, puede ser a alimento o alguna cosa. Y es importante preguntar a la madre, señora, ¿su niño tiene alergia a algo? Sí, señorita, tiene reacción, alergia a la, qué sé yo, a la lana, al plástico o al medicamento. Se escribe ahí. Se escribe, sí. Bueno, yo soy la licenciada Estella, hace poco hemos sido reacreditados. Ahí justo la enfermera de Estados Unidos, la que fue como evaluadora de los estándares de la Young Commission, decía que tenemos que especificar alergia con. La enfermera siempre, ¿y cómo se presentó esa alergia? Exacto. En el dolor también, ella recalcaba bastante cómo ingresó tu paciente y en cuánto tiempo has medido, si el dolor es leve, moderado, ligero, en cuánto tiempo, ¿no? La administración, la evaluación posee. Y también hablaba bastante sobre la prevención de caídas. ¿Cómo evalúas? Bueno, cada institución maneja, ¿no?, su escala, pero es importante en urgencias, por ejemplo, que evalúen dolor, caídas, las reacciones. Ahí lo que está viendo usted. Pero hay que ser muy específico. Excelente. Por eso lo he puesto ahí. Porque yo también trabajo en seguridad del paciente en calidad. Por eso es que tengo ese enfoque en los registros. Entonces, es alérgico, ¿no? Poner aquí a qué es alérgico. Y aplicación de las 11 correctas, ahí le he puesto. ¿Por qué? Porque cuando la enfermera administra los medicamentos, va a aplicar, tiene que aplicar los 11 correctos. Claro que como no puedo escribir los 11 por falta de espacio, de registro, todo, simplemente pongo aplica las 11 correctas. Entonces, para eso, ¿qué he hecho yo, por ejemplo, en mi hospital? He hecho unos afiches grandes, a colores, con las 11 correctas. Y le he pegado en cada área de atención al paciente. Entonces, cuando vean las enfermeras, ven sus 11 correctas y aunque de repente se pueden querer pasar alguna, tienen que cumplir las 11. Y los médicos dicen, ¿que todo eso hace la enfermera? Sí, todo eso hace la enfermera. No es que la enfermera aplique nomás el medicamento, es todo un trabajo. Y tiene 11 correctas, ¿no? Entonces, por eso lo pongo ahí, 11 correctas, para poner solo un check. Si la enfermera no hizo los 11 correctos y lo puso en check, tiene doble sanción. ¿Por qué? Porque es una falsedad de información. Acuérdense que en los aspectos legales nosotros no podemos poner un check a algo que no hemos hecho, porque eso tiene pena privativa de la libertad, porque se está haciendo falso testimonio. No puedes escribir algo que no has hecho. Por eso todas las enfermeras saben que van a poner un check ahí solo cuando han hecho las 11 correctas. ¿Y eso qué va a garantizar? La seguridad para el paciente y seguridad legal para ti. Y luego tenemos datos importantes, datos subjetivos. Tenemos mañana, esto es un registro para un turno de mañana, tarde y noche. Ahora, eso se puede adaptar a la modalidad del turno que ustedes trabajen en sus hospitales. Puede ser de repente diurno y nocturno, ¿no es cierto? Entonces, la hora, ¿no? Acá he puesto hora. Mis registros que yo hacía antes no tenían hora, pero con el paso de los años voy aprendiendo yo, como les digo. Hay colegas que me llamaron y me dijeron, colega, el registro que hicimos con usted nos sirvió tantos años, excelente, pero ahora he tenido un problema. O sea, por eso les decía yo, que un registro tiene consideración personal, profesional y legal. Los registros que yo hacía antes tenían consideración personal y profesional. ¿Por qué les digo? En lo legal no me había metido mucho. ¿Pero por qué? Porque les sirvió mucho profesionalmente. Pero ¿qué pasó cuando quisieron hacer una auditoría por una denuncia que le habían hecho? El registro no tenía hora. Y para la auditoría y para la parte legal es la hora. ¿A qué hora usted identificó? ¿A qué hora usted intervino? Entonces, si tú pones a qué hora estás identificando el problema, se va a monitorizar en registro a qué hora has intervenido, y si era para comunicar al médico, a qué hora le comunicaste, todo con hora. Por eso ustedes verán que en este registro, en mi 4ª edición, ya lo tengo todo con hora. ¿Por qué? Porque nos tiene que servir no solamente personal y profesional, sino también legal. Por eso. Entonces acá, con hora, datos subjetivos, hora, por ejemplo, 9 a.m.,
la paciente, la madre dice, señorita, mi hijo ha convulsionado. Entonces escribe, la madre refiere que el niño ha convulsionado, porque tú no lo has visto para que afirmes. La madre refiere que el niño ha convulsionado. Y si el niño ha convulsionado, ¿hay que comunicar al médico o no? Ya, entonces tú tienes que ir inmediatamente a la parte de observaciones. Acá pones la fecha y la hora. 9 a.m. se comunica al doctor Roberto González que el niño ha convulsionado. Porque si son 9:30 y el médico no ha venido y el niño se muere, te van a decir, usted, una de nuestras funciones más importantes, y está escrito en el MOF, es que la enfermera debe identificar los signos de alerta. Y esa es nuestra responsabilidad. Y como es tu responsabilidad, tiene que estar escrito en tu formato. Entonces, si el médico 9:30 no vino y el niño murió, tú sacas tu documento. Yo he comunicado a las 9 en punto. Le volví a comunicar a las 9:15, 9:15, con hora. Eso te defiende legalmente. ¿Por qué? Porque está escrito lo que has hecho. ¿Sí o no? Porque hay lugares donde el médico ha negado que la enfermera le haya comunicado. Ha negado, pero estamos en la era del papel. Lo que está escrito es cierto. ¿No? Bueno, entonces... ahí hice una travesura. Señor, ahí. Ya. Entonces, importante poner la hora más que nada cuando es un dato que se tiene que monitorizar. Por ejemplo, hipertensión, hipertermia, taquicardia, saturación de oxígeno alterado. Todo lo que se va a monitorizar es con hora. ¿Por qué? Porque eso responde a que la enfermera no está en que lo identifica, la enfermera lo tiene que monitorear, tiene que hacer un seguimiento y entonces tiene que evidenciarse en el registro. El anterior, por favor. Anterior. O acá con este puede, ¿no? Ahí está, ya. Bueno, entonces acá con hora. Y acuérdense que ayer les decía que la madre, la enfermera pueden ser fuentes secundarias, porque el niño en este caso no es fuente primaria, porque el niño no habla, es un recién nacido, un bebé, o un niño de 2 años, 3 años, no tiene coherencia para darnos algunos datos. Entonces es la mamá, es la enfermera, por ejemplo, la enfermera puede poner la enfermera de licenciada Julián de tal, refiere que el niño en la noche ha presentado convulsiones, por ejemplo, ¿no? Y eso es un dato importante. Y así, para este registro está para mañana, tarde y noche, primer día, segundo día, mañana, tarde y noche, con hora, ¿ya? Es un registro para 2 días. Y viene acá ya el datos objetivos. Entonces, si yo he dicho que entra el dominio 2, ¿no? Dijimos que entra el dominio 2. Bueno, ¿qué datos debe estar en el dominio 2 de acuerdo a los diagnósticos que hemos elegido? Por ejemplo, uno de los diagnósticos era riesgo de glicemia inestable. Uno de los diagnósticos era de repente en la parte de repente déficit volumen de deshidratación, ¿no? Entonces tengo que tener los datos que me van a llevar a la deshidratación, ¿sí o no? Al déficit volumen de líquidos. Entonces tengo ahí, por ejemplo, hiperglicemia o hipoglucemia o hiperglicemia. Entonces, acá tengo yo esta parte de acá de hora va a ser eliminada porque la hora no es solamente para un turno. Como en todos los turnos tienen que ser con hora, en este cuadrito, cuando un dato es monitorizable, no tiene que estar un check, sino la hora. ¿Me comprenden? ¿No? Por ejemplo, acá. El niño presentó de repente vómito, acá. Presentó vómito a las 3 de la tarde. Entonces se pone 3 p.m. acá, se pone la hora. Pero el vómito que presentó el niño puede ser bilioso, puede ser porráceo, puede ser hemático. Pero si tú pones solamente la hora y no especificas cuál de las, porque no creo que el niño haya presentado todas las características, ¿no? Bueno, pero acuérdate que en el turno de la tarde el niño puede presentar el vómito ya no bilioso, sino porráceo y hemático. ¿Me entienden? Entonces vamos viendo la evolución. Pero ¿qué hemos ideado acá?
que acá solamente se pone la hora y la inicial del dato. Por ejemplo, 3 p.m., P, y de repente A, L. Entonces el vómito ha sido porracio y ha sido lácteo. No le ponemos en círculos, ponemos la inicial del dato. Pero en la tarde, el niño en la tarde ha tenido un vómito que ha sido porracio nada más. Entonces ponemos de repente la P nada más. ¿Sí? Y así vamos viendo cómo ha evolucionado. Y si queremos hacer un estudio, decimos, mire, este niño ha venido con un vómito porracio, lácteo, pero ha ido evolucionando porque en la tarde solamente ha sido porracio. Y en la noche ya no presentó vómito. Y entonces la enfermera tiene más argumento y más datos para poder decirle al médico, ha llegado así, pero ha evolucionado así, ¿no? O sea, como que nos da esa oportunidad que sea nuestro trabajo más científico, porque estamos haciendo en base a una investigación, a una evaluación, ¿no? De cómo ha llegado. Y que está todo escrito. Lo más importante es que no se quede en palabras, sino que está escrito lo que hemos hecho, ¿no? Y así, por ejemplo, en piel, si ha sido de repente seca, si está normal, si está deshidratada, ¿no? Entonces solamente ponemos la sigla nada más, ¿no? Y si es y la hora, ¿no? A la hora, ¿a qué hora? Si el dato está normal, no hay problema, ¿qué ponemos? Raya, 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 no hay problema, raya. Pero lo cierto es que este reglón que pertenece al turno de la mañana tiene que estar llenado. ¿Por qué? Porque acuérdense las normas de hacer registros. Si un registro está en blanco, ¿cualquiera puede agregar algo o no? No tiene que estar con tachones, tiene que estar, si es que es un dato monitorizable, con hora y la sigla. Si no hay ningún problema, una raya. Si es un dato que no es, por ejemplo, labio leporino, yo no tengo por qué poner la hora, porque ese es un dato que va a repetirse siempre y no necesito monitorizar, simplemente un check. Lo que no se va a monitorizar, un check nada más, ¿ya? Y así, el dominio 3 tiene eliminación, disuria, orina, diarrea, si hay cianosis. El dominio 4, actividad y reposo, si hay aleteo nasal, disnea, apnea, tiraje subcostal, intercostal, bradicardia, taquicardia, soplo, llenado, mire qué cantidades hay, qué cantidad de datos hay, que de repente, si es que yo tengo que escribir todo, no lo voy a escribir porque no tengo el tiempo para hacerlo. Como le digo, estos son propuestas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes con su experticia y su conocimiento de su especialidad, esto lo pueden mejorar, pueden quitar de repente algunos datos que no se adaptan, pero que sí necesitan, hay algunos datos que necesitan entrar, entonces lo cambian. Esto es propuesta, o sea, tienen ahí una plantilla en la que ustedes pueden mejorarlo y perfeccionarlo, para que sea de acuerdo a su especialidad, al área donde ustedes trabajan, y a los datos que día a día ustedes ven, porque en emergencia todo esto se ve todos los días, ¿o no? Todos los días se ve el mismo dato, entonces ya está escrito solo para identificarlo, nada más, ¿no? El dominio 9, ¿no? Temor, ansiedad, estrés, principios vitales. El dominio 10, incertidumbre, sufrimiento. Le he agregado principios vitales. ¿Por qué? Porque en emergencia a veces llegan algunos pacientes que, por ejemplo, tienen con hemoglobina de 7, 8, pero son testigos de Jehová. Y dicen, no señorita, a mí nadie me va a poner sangre, porque no me puede, porque mi religión me prohíbe. Yo quiero que mi hijo viva, pero es mi religión, estoy sufriendo. ¿Qué tiene? Sufrimiento espiritual relacionado con factores religiosos o culturales, ¿no? Y eso se pone ahí, y en eso se trabaja para que ese paciente logre de repente cambiar de opinión y que le pongan sangre a su hijo. Por eso le he puesto ese dominio 10 también. En algunas veces ocurre. Y así, dominio 10, dominio 11, seguridad y protección, dominio 12, convulsiones, riesgos, dominio 12, confort, dolor, ¿no? Y también le he agregado crecimiento y desarrollo. Lo había puesto ahí que no, pero lo agregué. ¿Por qué? Porque no podemos tener oportunidades perdidas, ¿no? Viene un niño de repente desnutrido, pero claro, se ha caído, pero está desnutrido. Entonces la enfermera le identifica su peso y le dice a la madre, señora, su niño tiene desnutrición. Hay que llevarlo, por favor, llévele a crecimiento y desarrollo, que le hagan su evaluación, ¿no?
Solamente queda para identificar. De repente la enfermera no va a poder trabajar en ese tema, pero sí lo ha identificado y le ha hablado a la madre. Nada más para eso. Luego viene el SOA, la A, análisis diagnóstico, en la que ya tenemos todos los diagnósticos con sus códigos, solamente acá se pone un check, nada más. Acá no es necesario poner hora, porque se supone que la valoración con el diagnóstico son en el mismo momento. Es automático. Tú identificas el dato y el diagnóstico, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, patrón respiratorio ineficaz relacionado con ausencia de flujo de aire, inestabilidad de los músculos respiratorios, pérdida de la conciencia, evidenciada por, ustedes le agregan lo que están viendo en el paciente, ¿no? Y ahí ponen un check. Limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionada con presencia de secreciones, sangre o otra cosa que pueden ser, lo ponen ahí y le ponen un check. Disminución, algunos están para completar, porque no podemos parametrar a que es una sola causa, pueden haber varias causas, ¿no? Disminución del gasto cardíaco, riesgo de perfusión tisular, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, riesgo de infección, ansiedad, deterioro del intercambio gaseoso, patrón respiratorio ineficaz, riesgo de shock, riesgo de sangrado, incontinencia urinaria refleja, patrón respiratorio ineficaz, déficit de volumen de líquidos, hipotermia, ¿no? Todo eso ya lo ven ustedes por los diagnósticos, que los datos que han valorado en el formato, que de repente si el paciente está con temperatura de 39 o de repente está con la piel fría, está con hipotermia, entonces directamente va al diagnóstico, ¿no? ¿Qué le está apareciendo hasta acá el registro? Que se puede o no se puede aplicar. Se puede. En un piloto que hemos hecho en una región han demorado 2 minutos cuando ya la enfermera es una experta. Porque es solamente para poner un check. Nada más. O sea, es práctico y la enfermera a ojos cerrados va a donde está porque ya conoce el formato. Ya conoce dónde está tal diagnóstico, ya conoce, porque los primeros días claro que lo va a revisar porque tiene que conocerlo, ¿no? Pero que cuando ya lo uso diario, se hace bien práctico. Y ahí hay más diagnósticos, mira, dolor, riesgo de asfixia, riesgo de disminución del gasto cardíaco, hipertermia, riesgo de hipotermia, incontinencia fecal, bueno, todos los diagnósticos que se pueden presentar en emergencias, ¿no? Y acá ustedes verán unos espacios en blanco. ¿Por qué? Porque pueden haber diagnósticos que no están acá, pero que ustedes están identificando en el niño. Entonces lo agregan, nada más. Luego en el planeamiento, la tercera etapa del PAE. Acabamos de hacer el tema de la interrelación. Todo eso que ustedes han hecho ahorita, yo lo he hecho así en mi casa, tratando de buscar los NOCs de los diagnósticos más importantes. Ustedes han visto que acá, están viendo que solamente acá hay 10 NOCs, pero han visto como 25 diagnósticos. ¿No es cierto? Entonces ustedes dirán, uy, pero ahí falta bastante. Ahí viene el tema de que mañana vamos a tocar ese tema, de las guías de intervención de enfermería. No necesariamente tienen que estar ahí los 40 NOCs, porque el registro sería de 8 hojas y la logística del hospital no te acepta. Yo ya tenía experiencia en eso. Un registro de 6 hojas no te aceptan. Máximo te aceptan 2 hojas. Y estos registros que yo tengo acá y que ustedes tienen en los libros que han adquirido, son 2 hojas. Nada más. Y es para 2 días, o sea que está de acuerdo a lo que siempre se ha trabajado. Entonces, los NOCs que no están ahí van a estar y deben estar en su guía de intervención. La mayoría de las enfermeras dicen que tienen guías desactualizadas de hace varios años, que están sin taxonomías, y algunos dicen que no tienen. Y yo les pregunto, ¿estará bien trabajar sin guías? Estamos en el contexto de la seguridad del paciente, de la calidad. ¿Estará bien trabajar sin guías? Ese es un indicador. ¿Sí o no, colega, que está usted estudiando? Eso es un indicador. Debemos tener guías, no estoy hablando del MAPRO, no estoy hablando de guías de procedimientos, estoy hablando de guías de intervención. Y las guías de intervención es a base de diagnósticos de enfermería. Entonces, de esos 25 diagnósticos van a hacer ustedes lo que han hecho ahorita el ejercicio. De esos 25 diagnósticos tienen que estar todititos con su NOC y su NIC, como planes de cuidados, como planes de atención, en su guía de intervención. En ese caso, cuando por ejemplo ustedes ven que en esto que están acá no hay el NOC que ustedes están encontrando en el niño, en el problema del niño, ¿dónde está? En su guía. Y entonces de la guía simplemente trasladan la etiqueta, ponen el código, la etiqueta y ponen los indicadores que han trabajado. ¿Me comprenden?
Si no me comprenden, me hacen un alto y me dicen, eso no hay comprender, por favor, quiero que todos comprendan. ¿Ya? Y entonces acá, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene un patrón respiratorio ineficaz, yo elijo no, estado respiratorio. Y elijo uso de los indicadores, ¿no? Uso de los músculos respiratorios, retracción torácica, disnea de reposo, frecuencia respiratoria, somnolencia. A cada uno de estos yo le pongo, como el paciente está todavía no se ha intervenido nada, todos están en uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. Tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5. 5 entre 5 indicadores en el turno de la mañana, al inicio, el antes, este es el antes de la intervención de enfermería. Yo tengo 5 entre 5 indicadores, tengo 1. O sea, el global tiene 1. Es ahí donde se plantea el resultado esperado. Yo quiero que ese problema del niño que está en 1 pase a 5. ¿Sí? Ahí se plantea el resultado. ¿Qué es lo que yo quiero? Que esos indicadores que estaban acá indicando 1 deben de cambiar. Y entonces para eso yo tengo que ir a los NIC, intervenciones de enfermería. Y de repente acá encuentro monitorización de signos vitales. Pongo que acá ¿qué debo de poner? ¿Debo de poner hora o check? Hora. ¿Por qué? Porque me dirán, usted ha visto que el niño tenía apnea o tenía disnea, ya, ¿usted a qué hora ha vigilado los signos? A esta hora. Hora, ¿ya? Pero, ojo, ahí no hay espacio para poner cada 15 minutos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde voy a poner cada...? Ay, otra vez. Me va a castigar el Señor. ¿Dónde debo poner? Ahí está. Ya, ¿dónde debo poner cada 15 minutos? Acá. Por ejemplo, en observaciones, ¿no? La hora, a las 8:15 presentó tanto, a las 9:15 tanto, así. Van poniendo, ¿por qué? Porque si viene una auditoría o esto tiene que ir a la parte legal, ahí está, señor, mi monitoreo. Ahora, en UCI es diferente, porque UCI tiene su hoja de monitoreo. Entonces, en el formato solamente se pone a qué hora están iniciando. Están iniciando, por ejemplo, a las 9 y el resto en su hoja de monitoreo. O sea, encaja bien, porque ustedes tienen su hoja de monitoreo que ya es conocido a nivel nacional. Pero lo que le está faltando a UCI es su registro de PAE, así como esto. Entonces, en ese registro ponen solamente a qué hora están iniciando ese monitoreo, a qué hora la enfermera identificó y a qué hora está empezando la intervención. Por ejemplo, empezó a las 9, pero tiene que evaluar a las 9:15, eso ya está en su hoja de monitoreo, ¿no? Y entonces así, pero a los servicios que no son UCI, y que se necesita a veces monitorear, por ejemplo, en medicina general o en cirugía o en pediatría, que no es muy común el monitoreo cada 15 minutos, se puede poner en la hoja de observaciones. En donde están las observaciones, cada 15 minutos se va monitoreando ese dato que estaba alterado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, acá continuamos, y así, ¿no? Entonces acá está, por ejemplo, equilibrio hídrico, termorregulación, efectividad de la bomba cardíaca, nivel de ansiedad, estado circulatorio, coagulación, nivel del dolor. Entonces son los más comunes que todos los días se encuentran en emergencia. Entonces esos yo les he seleccionado y le he puesto los indicadores, y acá el global, mañana, tarde, noche. Esto es en la mañana, esto es al inicio, este es en el objetivo. Entonces, ¿dónde va a estar la evaluación? Acá. Ustedes están viendo lo mismo que vieron en el planeamiento, ¿no es cierto? Pero esto es el después de ¿qué? De la intervención de enfermería. Entonces, después que yo le he puesto oxígeno, le monitorea todo, yo vuelvo a ver el estado respiratorio y entonces ya no está habiendo uso de los músculos, tiene 5, retracción torácica hay todavía levemente, hay 4, disnea de reposo está en 4, la frecuencia respiratoria está en 5 y no hay somnolencia, 5. Sumo todo y lo divido otra vez entre 5 y veo cómo está quedando y lo pongo cómo está quedando. De repente está en 4.8, ese es un objetivo alcanzado. Y entonces cuando viene la colega de la tarde le dice, está quedando el diagnóstico de tanto, ha sido alcanzado, está en escala de 4.8. Pero si ese diagnóstico el niño no ha logrado mucho recuperarse y está en 3. Entonces, ¿qué le digo a la colega? Colega, este diagnóstico continúa, está quedando en escala de 3. Empezó en 1, ahora está en 3. Hay que seguir monitoreando. ¿Sí? Y entonces, así,
Miren ustedes qué cantidad de intervenciones hay, que no podemos escribir y somos invisibles. Entonces hay algunas intervenciones que son de uso de todos los días, que son, ¿no?, que la enfermera siempre hace, entonces ahí se va poniendo un check. Pero los que tienen que monitorearse con hora, ¿no? Con hora, y los que no hacen, no vayan a poner que han hecho, ¿eh?, porque ahí sí tienen problemas. Todo lo que han hecho nada más. Lo que no han hecho, ¿qué van a poner? Raya, 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 raya. Nada más, una raya, ¿no? Hay intervenciones. Yo he puesto también acá espacio en blanco para algunas acciones que no están y que ustedes lo están haciendo. Le agregan nada más. ¿Ya? Y acá he puesto un pequeño cárdex, pero eso no es para el manejo con el paciente, o sea, para que ustedes tienen su cárdex bien práctico, ¿no?, que lo llevan. Pero esto es para la parte legal. Porque a veces el cárdex de repente se ha desprendido de la historia clínica y no está, y de repente me denuncian, y en 3 años recién sé que me han denunciado. Entonces te dicen, a ver, ¿dónde está la historia clínica? Y a la historia clínica tiene que estar esto, ¿no? Pero si la historia clínica ha desaparecido, y tú vas al archivero y dices que no hay, denuncia al archivero. Porque tu problema se soluciona con la denuncia que le has hecho al archivero. La culpa de que el archivero lo haya desaparecido la historia, porque eso era tu defensa, ¿sí o no? Y ahora si el archivero dice, a mí me ha ordenado el archivero que denuncia al director, con eso se soluciona el problema. La denuncia. Claro, porque es una orden. Ahora el archivero tiene que tener pruebas que el director le ha ordenado, porque él también es su libertad, ¿no? Entonces he puesto acá esto, ¿por qué? Porque en los procedimientos invasivos, medicamentos, ¿qué medicamentos está poniéndose el primer día, el segundo día? ¿Qué procedimientos invasivos el primer día, el segundo día? Que quede escrito nada más. ¿Para qué? Para saber, tener una idea qué medicamentos se estaba poniendo y todo, porque en la historia tienen que revisar todo, ¿no es cierto? ¿No? Y luego viene la evaluación, acá un pequeño informe, firme y sello, acá es para el turno de la mañana, nada más hora, informe, más que nada del problema que si ha tenido disminución del gasto cardíaco, el paciente queda con frecuencia cardíaca de tanto, escala de Likert total, tanto, nada más. Y su firme y sello de la enfermera que lo atendió. Ahora, acá en observaciones o monitoreo también se puede llamar, se puede poner la madre se lo quiso robar al niño, se rompió su medicamento, todo. ¿Por qué? Porque el SOAPIE es un documento donde está escrito todo lo que acontecía al paciente, la parte buena, la parte mala, todo tiene que estar escrito ahí, porque el SOAPIE es la historia de vida del paciente mientras está hospitalizado, la historia de su enfermedad, ¿no es cierto? Y así, sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal, pero sé paciente, no pretendiendo que todo te llegue de inmediato. Haz tiempo para todo y todo lo que es tuyo vendrá a tus manos en el momento oportuno. Solo contempla la meta y no veas qué tan difícil es alcanzarla. No te detengas en lo malo que has hecho, camina en lo bueno que puedes hacer. Enfermería, excelente profesión. Muchas gracias, colegas.